Muy bien, seguimos alambrando los diferentes circuitos. Ya les vamos a dar detalle de cada uno de ellos. Estamos terminando de alambrar el circuito del vaivén. Tenemos sus dos líneas viajeras. Okay. Tenemos sus dos líneas viajeras, su línea de salida hacia el foco, el neutro para el foco. Okay, las dos líneas viajeras que viajan a través del panel hacia el otro punto. Y aquí tenemos la alimentación del centro de carga. Es prácticamente lo que tenemos aquí. La línea viva viaja hacia un punto común de un interruptor que tiene dos salidas. Esas dos salidas solo viajan de un interruptor al otro. El neutro que va directo hacia el foco, y del otro interruptor el punto de entrada, el punto común con sus dos salidas, va hacia un punto del foco, siempre con sus cables a tierra de protección. Ustedes van a ver este montón de cables, pero si se fijan, cada uno está bien identificado. Este nos dice que es el número 3. Miren, ya tenemos el punto 3. Bien identificado su neutro, que dice que este es el neutro del circuito 3. Cualquiera que agarremos nos dice este es el punto del circuito 9. Su neutro bien identificado, un neutro del 9. Por acá tenemos otro, el circuito 2, el neutro también, circuito 2. Ya casi terminamos con el alambrado. Después continuamos con el ordenamiento de los cables en el centro de carga y conexión de dispositivos. Vamos a ver un caso especial en lo que es un interruptor. Este es uno de los interruptores que es a control remoto. Pueden verlo. Entonces, en sí el interruptor, para su funcionamiento, necesita que también le dejemos el neutro en el interruptor. Va a entrar el neutro, va a ser un puente en el interruptor, alimenta el interruptor y continúa para la iluminación. Okay. Aquí podemos ver el puente del neutro en el interruptor, alimenta el interruptor y continúa para el foco. Vamos a analizar tomacorriente para ducha. El tomacorriente para ducha, ya que es 220, nos ocupa dos espacios en el centro de carga. Nos dice que es el espacio 6 y 8. Vamos a seguirlo. Aquí tenemos espacio 6 y 8, 220. Cable número 10 para ducha con su respectivo tierra. Cable número 10 para ducha y breaker de 30 amperios. Para la estufa es cable número 8
y breaker de 40 amperios. Los demás circuitos son cable número 12, puede ser 20 amperios o 15 amperios. Aquí estamos ya metiendo ya el último circuito para empezar a conectar dispositivos. Okay. Como podrán ver, ya tenemos ordenados nuestros cables a tierra en su bornera a tierra, donde se distribuye para cada dispositivo. Ahora lo que vamos a hacer es apartar todas las líneas de colores y vamos a dejar solamente las líneas blancas para poderlas ordenar. Como pueden ver, ya tenemos nuestro neutro ya conectado e identificado de qué circuito pertenece. Apartamos todas nuestras líneas vivas para poder ir haciendo las conexiones individuales. Ahora lo que nos queda es conectar las líneas vivas a través de sus breakers, y para eso nos vamos a auxiliar de el número en cada circuito. Toma para estufa en este caso nos dice que sería el espacio 1012. Entonces la estufa, como lleva dos líneas vivas, vamos a conectar un breaker doble. Un breaker doble siempre va alimentado de la línea 1 y la línea 2, como habíamos hablado. Entonces vamos a conectar siempre con la precaución de que esté en off. Okay, ya tenemos listo el breaker para el circuito de estufa, y asimismo vamos a hacer con cada uno de los circuitos. En este caso podemos ver el ventilador, dice que viene del espacio 4 el circuito para el ventilador, y es un breaker sencillo. Unimos el espacio 4 e instalamos ahí ya su breaker. Eso significa que nosotros buscaríamos el circuito 4, y tendría que estar circuito 4. Este circuito 4 es el que tendría que salir de este breaker. Ya todo ordenado. Es el siguiente paso que nos lo va a hacer ahora el ingeniero Elías Josué. Pues sí, estamos listos ya con la conexión de nuestro centro de carga. Cada línea ya bien identificada con sus circuitos. Tenemos también en este punto las líneas viajeras que van del interruptor vaivén, pasan por el centro de carga y vienen al otro interruptor vaivén. También la línea que viene del interruptor del ventilador también viaja por nuestro centro de carga y viene a dar al interruptor del ventilador. Entonces en este punto ya estamos listos para conectar todos nuestros dispositivos y empezar las pruebas con voltaje. Estamos ya listos
para empezar a conectar todos nuestros dispositivos. En el caso de este circuito que es para toma de estufa y en la misma tubería también viaja lo que es el circuito del ventilador, vamos a mostrarles cómo debería ser la conexión a tierra. Ok, tenemos el tierra que viene del panel eléctrico del centro de carga, el tierra que es en sí de la caja, el tierra que viaja para el ventilador y un tierra que es el que va a viajar para el tomacorriente. Ok, tenemos que ponerlos todos a una misma altura. Y vamos a poner un conector tipo copa. Nos ayudamos un poco con la tenaza a detener todos los cables para poderlos socar bien. Ok, tenemos el conector tipo copa, tenemos el cable que va a ir para el tierra, incluso ya viene a la lata, la tapadera. Tenemos el tierra, el neutro, nos dice que el neutro es la parte de arriba, el neutro. Okay. El neutro ya conectado, línea viva que va a ser el circuito 12 color rojo. Vamos a ir a la derecha. Y la línea negra que va a ser viene del número 10, va a ir a la izquierda. Bien, aquí tenemos ya lo que es el toma de estufa. Toma de estufa ya instalado. Vamos a poner estos cables que agarren parejo. Auxiliamos con la tenaza o le podemos hacer también esta parte de aquí con la tenaza, como les parezca mejor. Tenemos los tierras y por acá tenemos, vamos a darle seguimiento a lo que es el circuito del fan. El circuito del fan, dijimos que viene una línea del interruptor, aquí la tenemos, y el neutro viene directamente del panel, aquí está su neutro, y el tierra que es compartido. Ahora vamos a darle un seguimiento donde está donde tenemos. Miren, aquí tenemos ya el interruptor. Este es especial para ventilador de velocidades. Ya lo hace electrónicamente. Dice que el circuito 4. El circuito 4 viene del breaker. Miren, a la entrada.
el tierra, que el tierra es compartido también, viene también a la caja. Y la salida de él hacia el fan. La salida viaja por toda la tubería, cruza nuestro centro de carga y sigue hasta llegar al punto donde está conectado. Bien, en este momento ya lo que nos queda es solo hacer una pequeña prueba energizando nuestro primer circuito, a ver si todo va bien. Ok, ya pusimos lo que es el medidor. Si pueden ver, no tenemos energía en el medidor, todos los breakers en off. En este momento van a observar que vamos a energizar. Ok, ahí estamos ya con energía. Nuestra cometida ya tiene energía al contador. El contador ya está dando paso hasta nuestro centro de carga. Tenemos en nuestro centro de carga en línea 1 y línea 2 tenemos 237 voltios. Línea 1 con neutro tenemos 117 y línea 2 con neutro tenemos 119. Ok, hasta aquí ya tenemos energía, pero la energía no nos va a pasar de aquí hacia ningún circuito mientras nosotros no subamos el breaker de cada circuito. En este caso, ¿qué número de circuito tenemos para el fan? Tenemos el circuito número 4. Nosotros observamos, hacemos la acción de encenderlo y no sucede nada. Pero vamos a accionar el circuito número 4. Tengan en cuenta siempre que los circuitos van a ser al lado izquierdo del panel van a ser los impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Al lado derecho van a ser los pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nos toca el número 4, sería 2, 4. Encendemos el circuito número 4. Ok. Entonces procedemos a encender nuestro fan. Y también podemos hacer una medición en nuestro circuito para estufa, que es 220, es el 10 y el 12. En este caso vamos a subir un breaker doble que corresponde al 10 y al 12. Lo encendemos, 10 y el 12. En este momento línea 1 y línea 2. Ok, 236 voltios. Con respecto al neutro 119 y la 1 con respecto al neutro 116. Ok, así vamos avanzando ya con nuestra instalación residencial. Ahora solo nos queda conectar los circuitos de iluminación y toma corriente. Seguimos avanzando. Interruptor vaivén. Ahora avanzamos con el interruptor a control remoto.
Vamos a ver qué interruptor estamos instalando en cocina. En cocina estamos instalando un interruptor con sensor de movimiento.